Si hoy dejaras de trabajar, ¿tu deuda seguiría comiéndose tu vida o empezaría a pagarte a ti? Porque nadie te lo dice así de claro. No todas las deudas son malas, pero algunas sí te roban el futuro sin que te des cuenta. Hoy vamos a hablar de algo que separa a la gente que vive endeudada toda su vida de la gente que usa la deuda como herramienta para crecer. Vamos a usar algunos ejemplos de Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, y pues esto lo vamos a aterrizar a la vida real porque entendiendo este video vas a poder empezar a ver tus decisiones de dinero con otros ojos. Porque entendiendo este video vas a poder ver tus decisiones de dinero de otra manera y probablemente te ahorres años de estrés financieros. Hola, soy Andrea de Finanzas by Fadan y hoy vamos con un tema que genera muchísima confusión, la famosa deuda buena y la deuda mala. Desde chiquitos nos enseñaron una frase que suena muy correcta, muy responsable y es que todas las deudas son malas, pero ojo aquí porque pues aunque lo decían para protegernos, para que no nos metiéramos en problemas, para que no nos endeudáramos, pues esa frase, aunque bien intencionada, está incompleta porque si todas las deudas fueran malas, pues los bancos no existirían, las empresas no crecerían, los países no se desarrollarían y aún así ahí están. Porque pues por ejemplo en el caso de las empresas, en el caso de los países, pues siempre se llega a pedir dinero prestado para poder desarrollarse, para poder crear nuevos proyectos y pues es parte de lograr el crecer, lograr el poder pues seguir desarrollándose. Entonces también nosotros como personas pues podemos llevar a cabo este principio, podemos adaptar esa mentalidad, pero obviamente pues hay que saberse endeudar de manera inteligente. Robert Kiyosaki explica esto de una manera muy simple. El problema no es la deuda, sino para qué la usas. Y pues esta idea rompe cabezas porque nadie nos lo explicó, simplemente nos dijeron que evitáramos la deuda, pero nunca nos dijeron que aprendamos a usarla. Es como pues decirle a alguien que los cuchillos son peligrosos y pues sí, obviamente son peligrosos, pero también sirven para cocinar, para trabajar, para crear. Entonces el cuchillo pues no es el malo, sino más bien no saber usarlo. Y en el caso de la deuda pasa exactamente lo mismo. Hay gente que se corta todos los meses y hay otra que pues simplemente está cocinando su futuro en base a la deuda. El problema es que a la mayoría solo nos enseñaron a tenerle miedo, pero nunca nos enseñaron a entenderla. Y por eso hay personas que dicen que pues ellos nunca piden prestado, pero viven sin crecer, sin oportunidades, y hay otras que se la viven pidiendo prestado, pero no precisamente siendo una deuda buena, porque lo hacen más bien con el fin de comprar cosas, que un carro, que una casa, que, no sé, electrodomésticos, un celular, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso tampoco es una deuda inteligente, porque es algo que no nos va a redituar, que no nos va a dar como tal un beneficio, que no nos va a generar un ingreso, es algo que simplemente pues con el paso del tiempo va a irse devaluando, que por ejemplo pues en el caso de los electrodomésticos pues a lo mejor se van a tener que renovar más adelante, ¿no? Así que pues no es exactamente una deuda muy inteligente. Kiyosaki dice que la deuda no te hace pobre, lo que te hace pobre es usar esa deuda para impresionar, en lugar de usarla para construir. Y pues aquí es donde empieza el verdadero problema, porque nadie nos explica la diferencia entre endeudarnos para consumir o endeudarnos para producir. Entre endeudarte para aparentar una vida y endeudarte para crear una fuente de ingresos, pues obviamente hay una diferencia enorme,
pero si no la entiendes, la deuda se va a convertir en una trampa. En cambio, si pues puedes lograr comprenderla, la deuda se puede convertir en una palanca que te puede ahorrar años de trabajo. Y a partir de aquí vamos a separar algo fundamental: la deuda que te hace avanzar y la deuda que te mantiene corriendo sin llegar a ningún lado. Durante años nos dijeron que ciertas cosas eran buenas financieramente solo porque son socialmente aceptadas. Pero el dinero no funciona con emociones, funciona con flujo. No importa cuánto te guste algo o si se siente como una buena decisión, si todos los meses te quita dinero y no te da nada a cambio, esto va a ser una deuda mala, ¿ok? Esto va a ser algo costoso y pues el problema es pensar que se trata de una deuda buena, porque cuando crees que algo te está haciendo rico, pero en realidad te está empobreciendo lentamente, pues es donde van a empezar los problemas. En el libro de Padre Rico, Padre Pobre se insiste mucho en esta idea porque pues es algo que se ve mucho, personas que trabajan mucho, personas que pues se la viven siempre horas y horas trabajando y nunca logran tener el suficiente dinero. Muchas de las cosas que socialmente llamamos inversiones pues no lo son, y no porque sean malas, sino porque no nos van a generar ingresos, sino que nos generan un gasto. Y cuando no entiendes esta diferencia, pues haces planes creyendo que estás avanzando, pero en realidad solo estás manteniendo una estructura cada vez más cara. La mayoría de la gente trabaja para pagar, para pues seguir pagando cosas que considera inversiones porque cree que está construyendo riqueza. Y la verdad es que nadie les ha explicado completamente. Y este concepto es muy importante porque a partir de aquí cada decisión cambia, cada compra. La pregunta ya no va a ser si te gusta o no, sino más bien si eso te va a dar dinero o te lo quita. Y cuando empiezas a hacerte esa pregunta con honestidad, tu relación con el dinero cambia para siempre. La casa donde vives, ¿ok? Te estoy explicando cómo funciona financieramente y no emocionalmente. La casa donde vives. Robert Kiyosaki dice que si compras una casa para vivir en ella y no te genera ingresos, pues entonces esa es una deuda mala. Si tú estás adquiriendo una casa a través de una hipoteca, pero lo estás haciendo para vivir tú creyendo que es la mejor inversión de tu vida, porque consideras que tener casa es sinónimo de éxito, pues Robert Kiyosaki lo maneja en su libro como pues una deuda mala. Obviamente aquí va a depender mucho de cada persona, ¿no? Por lo general, como que en Latinoamérica se está más acostumbrado a que pues podamos tener nuestro propio patrimonio, y parte de ello pues es como que tener una casa, tener un carro, ¿no? Como que eso nos da de cierto modo una mayor seguridad. No quiere decir que sea malo, entonces desde mi punto de vista ya va a depender de cada persona. Si esa persona se siente cómoda, se siente segura rentando, ok, está perfecto. Si esa persona se siente más a gusto sintiendo que la casa en la que se encuentra es suya, es de su propiedad, pues obviamente también vale comprarla. Tampoco hay que pues satanizarlo, ¿no? Pero hay que tener muy en cuenta que si esa casa no nos está generando un ingreso, pues obviamente no va a ser parte de una deuda buena. Entonces, cuando menos, pues no que evites esa deuda mala, por así decirlo, pero sí, pues que estés consciente de que no es exactamente algo que te va a redituar, que no es una inversión, pero pues que sí, tal vez, por lo menos en Latinoamérica, repito, pues es considerado como que estamos construyendo un patrimonio, ¿no?
La pregunta entonces no es si la casa es bonita o si te da seguridad emocional, si quieres formar ahí una familia, sino más bien si esa casa te da dinero o te lo quita, porque en la mayoría de los casos, pues te saca dinero, como por ejemplo la hipoteca, el mantenimiento, los servicios, reparaciones, etcétera. Entonces, pues ahí básicamente va a ser una salida de flujo de dinero, y si esa casa no se renta, pues obviamente no va a producir. Y tal vez tú la estás comprando con la idea de que en un futuro esa casa va a valer más. Y aquí Kiyosaki es muy claro porque nos habla de que algo que promete darte dinero en el futuro, pero te está quitando dinero todos los meses en el presente, pues no es exactamente una inversión. Y pues repito, eso no significa que esté mal tener casa, querer una casa propia no está mal, pero sí significa que no debes confundir una casa con una inversión, porque cuando confundes esas dos cosas, pues te puedes endeudar de más de lo que puedes manejar, porque pues estás creyendo tú que es una buena deuda, o por ejemplo puedes posponer la creación de ingresos pasivos porque tú consideras que ya estás invirtiendo. Tu casa puede ser un excelente lugar para vivir y al mismo tiempo te puede estar sacando dinero. Ambas cosas pueden ir de la mano, y el problema pues no es eso, sino construir toda tu vida financiera sobre ellos. Así que no se trata de que no compres casa, sino que decidas conscientemente, que no tomes decisiones por presión social y que las tomes por estrategia, porque pues eso te va a dar una libertad más adelante, porque pues obviamente eso más adelante te va a dar tu libertad. Ahora cambiamos el escenario y la historia cambia por completo. Imagina que usas la deuda, pero no para consumir, la usas para construir algo que te va a generar dinero. Aquí es donde Kiyosaki habla sobre la deuda buena. Pensemos, por ejemplo, en un emprendimiento real. Ese que pues a lo mejor inicia de manera pequeña, a lo mejor con muchas dudas. Y aquí es donde la deuda puede dejar de ser un problema y empezar a ser una herramienta. Robert Kiyosaki dice que la deuda es buena cuando se usa para crear un activo que genera flujos de efectivos. Por ejemplo, un negocio, pues un negocio que vende, un negocio que tiene oportunidad de crecer. A lo mejor pues necesitas pedir dinero para arrancar, para comprar equipo, inventario, publicidad, etcétera. Pero el negocio empieza a vender y las ventas pagan los gastos, pagan la deuda. Y si después de pagar todo todavía queda dinero, pues entonces eso es deuda buena, porque la deuda ya no la estás pagando con tu dinero, sino que el mismo negocio se está encargando de pagarla. Así que tú no trabajas para la deuda, sino que la deuda trabajó para ti. Y esto es clave porque la mayoría de la gente hace lo contrario. Primero pues se endeudan para consumir, luego intentan emprender ya cuando tengan dinero. Y también no toda deuda para emprender es buena. Endeudarte al azar es apuesta, endeudarte sin saber cuánto vendes, cuánto estás gastando, cuánto te queda. Esa no es mentalidad emprendedora, ¿ok? Tienes que llevar un control muy claro de tus ingresos, de tus gastos, y ver si realmente tu negocio está siendo capaz de pues solventar, de pagar esa deuda. No se trata de simplemente endeudarte a lo loco, aunque tú sientas que ese negocio es muy bueno. Sí, obviamente tienes que primero pues hacer una proyección, ver si realmente ese negocio va a ser capaz de pagar esa deuda, porque ese es el principal fin. Tú estás pidiendo ese dinero con el fin de poder hacer crecer tu negocio, pero pues obviamente al crecerlo se supone que se debe de reflejar en los ingresos.
y que esos ingresos a su vez van a poder hacer que tú pagues de ahí esa deuda. Así que la deuda buena en emprendimiento va a tener 3 reglas. La primera es que el negocio debe generar ingresos. La segunda, pues va a ser que los ingresos deben de pagar la deuda. Y la tercera es que debe de quedar un flujo positivo. Cuando entiendes esto, pues va a cambiar todo, porque cuando un negocio paga su deuda solo, tú vas a ganar más opciones, más tiempo y también más tranquilidad. Hablemos ahora del carro, porque el carro es algo que muchas veces pues lo creemos también como una inversión, al igual que la casa. Y lo mismo que comentábamos con el tema de la casa, no se trata de que no compres un carro, sino más bien de que tengas en cuenta de que no es una deuda buena si ese carro no va a trabajar para ti, ¿ok? Entonces, pues también pasa lo mismo. ¿Puedes tú elegir comprarlo? Claro que sí, ¿verdad? Pero debes de estar muy consciente de que a lo mejor ese carro solamente te va a generar un gasto extra y que no precisamente vas a pues a ver un ingreso por parte de ese carro. Obviamente todo depende de pues para qué lo quieras, cuál sea el uso que le vayas a dar, ¿verdad? Lo mismo que con la casa, pero pues hay que analizar todo esto antes de decidir si realmente vale la pena endeudarte para comprar un carro o no. El carro muchas veces no se compra por necesidad, sino que se compra como un símbolo. Y pues también esto es algo que hablábamos hace unos minutos, que pues muchas veces compramos por aparentar. Obviamente eso pues es una deuda mala, porque estamos comprando cosas que no necesitamos simplemente para aparentar que nos va muy bien, que estamos económicamente pues en una excelente posición, ¿verdad? Entonces que si tú compras ese carro, esa casa, sea porque realmente lo quieres, porque realmente puedes solventar ese gasto y no por aparentar, porque puedes tener en cuenta que eso es una deuda mala, no va a ser una inversión. Entonces pues a lo mejor tú por ahí simplemente lo estás haciendo por quedar bien con alguien, por aparentar que estás en una muy buena posición, que tienes una muy buena posición económica, porque a lo mejor lo estás haciendo solamente para aparentar que tienes una muy buena posición económica y no porque realmente lo quieras, lo necesites, etcétera, ¿no? Entonces, pues aquí no va a importar si es un carro barato. Y pues muchas veces es mejor que antes de comprar ese carro, pues inviertas en algo que te pueda generar ingresos pasivos y ya de ahí tú puedas pagar ese carro. A lo mejor ya de ahí pues sale para la mensualidad, las mensualidades del carro, o para pagarlo en su totalidad si vas ahorrando, ¿no? Entonces esa es una satisfacción mayor, porque tienes ese carro, pero a la vez pues ya no estás endeudado, ya estás tranquilo, lo puedes pagar de una manera más fácil, más accesible. Entonces pues sí hay que ver a qué le damos prioridad. Si este video te dejó muchas ideas dando vueltas, pues todo se reduce a algo muy simple. La verdad es que no es nada complicado. Es una sola pregunta la que te tienes que hacer. ¿Esto me da dinero o me lo quita? Es así de siempre. La deuda buena produce dinero y la deuda mala consume dinero. No importa el nombre, no importa cómo lo justifiques, tampoco importa si socialmente pues es lo que está bien visto. El dinero no sabe de excusas, el dinero solamente sabe de flujos. Si una deuda pone dinero en tu bolsillo, paga sus propios gastos y todavía deja margen, pues esa deuda está trabajando para ti y es una deuda buena. Pero si una deuda depende de tu sueldo, reduce tu capacidad de ahorrar, te quita paz,
te obliga a estar corriendo cada mes, obviamente es una deuda mala. Aunque sean meses sin intereses, aunque te hayas convencido de que era algo necesario. Y algo sobre lo que habla Kiyosaki es que la mayoría de las personas no tiene un problema de ingresos, sino un problema de estructura, porque usan su esfuerzo para sostener pues deuda mala en lugar de usar ese dinero para construir ingresos pasivos. Y esto separa a dos vidas completamente distintas. Una donde trabajas para cubrir tus deudas y otra donde el dinero trabaja para ti. No se trata de que nunca te endeudes, sino de saber para qué lo haces. La deuda no es buena o mala por sí sola, sino que más bien es una herramienta, así que no hay que tenerle miedo, pero sí hay que saber usarla. Si este video te ayudó a ver la deuda con otros ojos, compártelo, porque entender la diferencia entre deuda buena y deuda mala, pues no te va a hacer rico de la noche a la mañana, pero sí te va a ahorrar varios errores. Años de ansiedad, años de decisiones tomadas de manera automática, y eso puede cambiarte todo. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Andrea y aquí hacemos que las finanzas sean más simples. Nos vemos en un próximo video.